Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar como tema final es sobre la Segunda Guerra Mundial en el aspecto del desarrollo. El día de hoy vamos a entrar a finalizar lo que vienen a ser los años de 1944 y 1945. Durante la primera mitad de 1944 sigue pues el inexorable retroceso alemán, ¿no? Y sobre todo en los Balcanes, tiene que hacer frente a los guerrilleros del general Tito, que en diciembre de 1943 ha creado un gobierno provisional en los territorios controlados por sus guerrilleros comunistas. En Italia, entre enero y mayo de 1944, tiene lugar también las famosísimas batallas de Monte Cassino y las de Anzio, ¿no? Las derrotas alemanas permiten la entrada de los aliados en Roma en junio, y también en el frente oriental los rusos han avanzado hasta llegar pues al territorio rumano y eslovaco. Además, en el norte, pues han liberado totalmente a Leningrado del cerco que habían hecho. El 6 de junio ¿no? de 1944 es el día D, ¿no? ¿Por qué se dice el día D? Se le conoce como la Operación Overlord, donde 800,000 soldados americanos, británicos y franceses desembarcaron en las costas de Normandía, bajo el mando del general Eisenhower, ¿no? Se crea pues lo que se conocería como el Segundo Frente, tanto tiempo demandado por Stalin. Para evitar la reacción alemana, el día 22 de junio, los rusos desencadenaron su mayor ofensiva en el frente. Este pues va a cobrar entre 1,8 millones de soldados rusos. Acaban con los 800,000 soldados alemanes que formaban el grupo de ejércitos centro, ¿no? Es conocido como la Operación Bagration. En septiembre de 1944 sucede un hecho muy importante, ¿no? Al término de estas dos operaciones que ya les mencioné anteriormente, tanto el frente occidental como el oriental coinciden con las propias fronteras de Alemania antes de la guerra. A las fuerzas aliadas que avanzan pues por Francia desde el norte, se les unen refuerzos que van a desembarcar en Provenza en la Operación Dragón. El 25 de agosto se van a liberar París y en septiembre van a liberar Bruselas. Ese mismo mes, los americanos y británicos desarrollaron la operación Market Garden, con la que pretenden pues liberar a Holanda, donde resulta un fracaso que detiene el avance aliado por este frente durante un tiempo. En julio de ese año, los rusos empiezan pues una fuerte ofensiva en el Báltico, ¿no? La proximidad de las tropas soviéticas lleva a los polacos a sublevarse en Varsovia en agosto. La Operación Tempestad, ¿no? Eso se le conoce como la Operación Tempestad. En octubre, los sublevados son vencidos pues por los alemanes, dejando 200,000 víctimas. A pesar del continuo empeoramiento de la situación en Alemania, sus ciudadanos apenas opusieron resistencia contra el gobierno. Esto se debió sobre todo a dos razones. Por un lado, el éxito de la propaganda hábilmente dirigida por Joseph Goebbels y el ministro pues, de propaganda logró convencer a muchos que la rendición sería mucho peor y que la victoria se lograría a pesar de las derrotas. Y por otro lado, los engranajes de un sistema de carácter
totalitario, que cercenaban pues cualquier conato de rebeldía, ¿no? Al derrotismo. Dudar en la victoria para ellos en aquel tiempo se consideraba pues como traición y era castigado con la pena de muerte. Los que conocían la situación de primera mano, los altos mandos militares, sí que se llegaron pues a enfrentar a Hitler. El líder reaccionó apartando y denigrando a los críticos. Aún así, hubieron pues varios intentos de atentar contra su vida. El caso más significativo, pues, ese es la llamada Operación Valquiria, que se da en julio de 1944. Recordarán ustedes que les había mencionado que Hitler lo han intentado asesinar en una infinidad de ocasiones, pero esta ocasión, pues, fue un fracaso y cuyos responsables fueron fusilados. Los jerarcas del régimen mantuvieron la lealtad a Hitler, ¿no? Por miedo, mitad deslumbrados por las posibilidades de las llamadas armas secretas. Hitler, veamos a ver a un Hitler pues que se va a esforzar por convencer a su entorno que estas armas permitirían a Alemania cambiar el sentido de la guerra. No veíamos pues que Hitler ya no estaba contando con el apoyo de su misma gente. El problema es que ya era tarde. Estas armas no pudieron decidir la guerra porque aparecen cuando Alemania estaba siendo desbordada en todos los frentes y estaba luchando con su propio territorio nacional. Las líneas de fortificaciones en su frontera occidental, la línea Sigfrido, tendrá pues el mismo éxito que la cercana línea Maginot. Ahora, los misiles balísticos B-1 y su sucesor, la B-2, son lanzados por primera vez en junio de 1944 y al mes siguiente aparecen pues los primeros aviones a reacción, los famosísimos ME-262, ¿no? Donde los aviones a reacción podían destruir a decenas de aviones aliados, pero sus bases estaban a punto de ser tomadas por los ejércitos aliados en un avance por tierra. Durante la segunda mitad de 1944, la ofensiva rusa por el Báltico hace retroceder a los alemanes hasta Prusia. 2 millones de civiles y 200.000 soldados quedaron cercados en la bolsa de Curlandia. Todo esto llevará pues a Finlandia a firmar la paz por separado con la URSS en octubre. Por otra parte, los avances de los rusos en el frente oriental van a obligar de cierta forma a que los alemanes se retiren de los Balcanes. A finales de agosto entran pues a Bucarest. En septiembre entraron en Bulgaria. En octubre los rusos realizan la operación de Bresen con la que ocupan el valle húngaro y entran en contacto con las fuerzas del general Tito en Yugoslavia, ¿no? Los alemanes se retiran de Grecia para evitar pues quedar aislados. Ahora, entre diciembre de 1944 y enero del siguiente año de 1945, los alemanes dan su último coletazo, ¿no? Al que se le conoce como su canto de cisne. Es la batalla, pues estamos hablando de la batalla de Ardenas, ¿no? La falta de combustible y la contumaz resistencia americana va a impedir que los alemanes pues se repusieran, ¿no? Durante esta campaña tiene lugar también una masacre de prisioneros de guerra americanos en Malberi. Entonces, esos fueron los hechos que pasaron en 1944. En 1945, Alemania lucha básicamente ya por su supervivencia en su propio territorio. Los rusos entraron en Prusia Oriental y en Polonia, tomando Varsovia en enero y liberando el campo de concentración en Auschwitz.
¿no? Al mes siguiente, los aliados superaron las líneas Sigfrido y se produce pues el bombardeo masivo y la consiguiente destrucción de la ciudad de Dresde, y donde se va a obtener pues más de 100.000 muertos. En marzo, los aliados occidentales realizaron pues la operación Bar City, ¿no? La mayor acción aerotransportada de la historia. Tras esto rebasan en Rin y avanzan sin oposición por lo que venía a ser el corazón de Alemania. Entonces Hitler ordena a su ministro Speer que aplique pues la estrategia de tierra arrasada a todos los territorios que vayan perdiendo, es decir, que destruye todo lo que el ejército abandone. Afortunadamente para los civiles alemanes, Speer no obedecerá o no va a obedecer esta orden, ¿no? En abril vamos pues a observar los últimos episodios militares en Europa, ¿no? Donde los aliados toman pues Viena y logran la rendición del grupo de ejércitos de Ruhr al mando del general Model. También liberan pues lo que vendría a ser los campos de Buchenwald y Bersenberg. Belsen. Los rusos, por su parte, lanzan pues la ofensiva definitiva contra Berlín. Tras un mes de luchas callejeras, Berlín cae. Respecto a Mussolini, Mussolini fue ejecutado por los partisanos cuando intentaba huir a Suiza, ¿no? Hitler, para evitar ese destino, se suicida el 30 de abril junto con Eva Braun, con la que contrae matrimonio unas horas antes. Antes de morir, nombra sucesor al almirante Karl Dönitz, que firma pues la capitulación alemana el 8 de mayo. Por otra parte, en Asia, la guerra durará un poco más de tiempo. De febrero a marzo asistimos a la brutal batalla de Iwo Jima, donde el general Kuribayashi se enterró literalmente con más de 20.000 hombres con las órdenes de resistir hasta el final, ¿no? Y solamente sobrevivieron 200 hombres. Desde Iwo Jima, lo que vamos a poder observar es que la aviación americana podrá realizar bombardeos más intensos. En marzo, pues, se va a ver un ataque aéreo que va a provocar 80.000 víctimas en Tokio. Los japoneses, aún siendo conscientes de su irremediable derrota, parecían dispuestos a inmolarse con tal de no defraudar a su emperador. Días antes de la muerte de Hitler, el 11 de abril, fallecería de cáncer el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, ¿no? Entonces, el quien le va a suceder, su vicepresidente, Harry Truman, ¿no? Truman, pues, ante la perspectiva de tener que sacrificar muchas vidas norteamericanas para lograr la rendición de Japón, decidió usar la bomba atómica y así doblar la resistencia nipona, ¿no? Las bombas usadas son el resultado de más de 2 años de trabajo del proyecto de Manhattan. La primera cayó el 6 de agosto en Hiroshima y la segunda el 9 no, en Nagasaki. Ambas dejaron más de 300.000 muertos y un sinfín de afectados. Los soviéticos denunciaron su pacto de no agresión y atacan por sorpresa a las fuerzas japonesas en Manchuria, que no ofrecen resistencia. En esta situación, el emperador pues decidió dejar su acostumbrada pasividad e intervenir, destituyó al gobierno y anunció por radio a sus sorprendidos súbditos su intención de rendirse. Entonces vamos a ver pues un macabro apocalipsis atómico pone punto final al conflicto más sangriento de la historia de la humanidad y anticipa los peligros de la nueva etapa en ciernes, ¿no? Ahora, durante 1945 van a tener lugar las conferencias interlineadas que sirvieron para coordinar las acciones militares y para orientar las acciones de posguerra. En febrero se realiza la conferencia de Yalta entre Stalin, Roosevelt y Churchill.
En este se llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos fue la instalación de sistemas democráticos en los países que se vayan liberando del nazismo, ¿no? Las zonas de ocupación de Alemania. El bloqueo a la España de Franco y la creación de una nueva organización internacional que va a sustituir a la fracasada SDN. Ese mismo mes, en la conferencia de San Francisco, se funda lo que hoy en día conoceríamos como la ONU, que se convertiría pues en el principal foro político internacional tras la rendición alemana. Los líderes aliados alemanes se vuelven a reunir en Potsdam, cerca de Berlín. Esta vez asiste Harry Truman como nuevo presidente de Estados Unidos. En esta reunión se decide la intervención contra Japón, donde se establecen pues las nuevas fronteras de Alemania con importantes pérdidas territoriales a favor de Polonia, que a su vez pierde territorios orientales en beneficio de la URSS. También se decide realizar acciones de desnazificación de las poblaciones alemanas y el enjuiciamiento de los jerarcas nazis por sus crímenes de guerra. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. La siguiente semana hablaremos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Nos estaremos viendo en una próxima clase.